Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores decíanse unos a otros: vamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos quiere hacer saber. Y fueron gozosos, y encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Viéndolo, entendieron lo que les habían dicho referente a aquel niño. Y todos los que lo oyeron se admiraron de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y regresaron los pastores tributando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y habían visto, según les había sido anunciado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a Tito. Carísimos, ha aparecido la bondad y la humanidad de Dios nuestro Salvador, no por las acciones buenas que nosotros hicimos, sino que por misericordia nos salvó mediante el bautismo de la regeneración y de la infusión del Espíritu Santo, que ha enviado abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos de la vida eterna, según es nuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año 5199 de la creación del mundo, cuando al principio creó Dios el cielo y la tierra, en el año 2957 de diluvio, en el 2015 el nacimiento de Abraham, en el 1500 de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el 1031 de la unción del rey David, en la semana 65 de la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del imperio del octavo Augusto, estando todo el orbe en paz en la sexta edad del mundo, Jesucristo, Dios eterno, Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar al mundo con su misericordísimo advenimiento, concebido por el Espíritu Santo, y pasados 9 meses después de su concepción, nació hecho hombre de la Virgen María en Belén de Judá. Esas son las palabras que se leen como preparación justamente para la fiesta que celebramos el día de hoy. Estas palabras son leídas en el Martirologio romano y narran justamente todos los hechos históricos a lo largo de la humanidad. Es verdad, presente en las Sagradas Escrituras y muy presente en el pueblo elegido de Dios, pero también se narran otros acontecimientos históricos del mundo gentil. El sentido es el siguiente: todo absolutamente lo que rodea, todo lo preparatorio, todo lo que se leyó antes del nacimiento de nuestro Señor, viene a ser justamente como un agregado, como una disposición, y como tal cual hizo los domingos anteriores al día presente de hoy, una preparación para el advenimiento, es decir, para la venida de Dios hecho hombre. Todos estos hechos que nos narra el martirologio son la preparación, son referencias, y es que hay un antes y un después a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los 4 domingos anteriores son los 4 domingos de Adviento. Recordemos que estaba San Juan Bautista en el desierto predicando el bautismo de penitencia. Y como cuando viene la realidad pasan las figuras, una vez que llega el día, las tinieblas desaparecen, cesa San Juan Bautista, y de hecho el mismo Evangelio dice: es preciso que yo mengüe, que yo decrezca, para que Él crezca. Desaparece San Juan Bautista de la escena para dar lugar, para dar el protagonismo a quien lo tiene el día de hoy, a nuestro Señor Jesucristo. Y es que podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es aquello que festejamos el día de hoy? ¿Por qué constantemente afuera se nos saluda y se nos dice felices fiestas? ¿Cuál es el sentido de que nos congreguemos el día de hoy y de que la misma Santa Iglesia dé, aparte del día de la fiesta de difuntos, la oportunidad del sacerdote de celebrar 3 misas en este día?
Y la respuesta no es otra que la realización y la concreción, es decir, finalmente llegar al punto tan esperado y profetizado, y esperado por los antiguos y por todas las naciones, de la llegada del Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, lo que hoy celebramos, lo que festejamos el día de hoy, lo que el mundo también celebra, aún sin siquiera saberlo, es que Dios, Dios eterno, nuestro Creador, se dignó encarnarse, es decir, se abajó, se humilló, se abatió tanto que vino a ser hombre tal cual como nosotros, para habitar con nosotros y salvarnos. Ese es el sentido de la fiesta del día de hoy. Eso es por lo cual nos estuvimos preparando los domingos anteriores. Dios nace de una mujer, de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y la pregunta siguiente que nos nace es, ¿para qué nace? ¿Cuál es el sentido de que Dios se haga hombre? ¿Por qué razón celebramos este día? ¿Por qué razón decidió nuestro Señor nacer? Es decir, primero encarnarse, como ya lo celebramos, en el día de la Anunciación, y nacer el día de hoy mismo, aquí entre los hombres. Y la respuesta no es otra que aquella que estudia a los niños, el mismo catecismo, y que una y otra vez se repite. Nuestro Señor vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Ese es el fin, un fin redentor, un fin de rescate por el cual viene nuestro Señor Jesucristo. El sentido de que se haya encarnado y de todas las otras cosas que pasará hasta el momento de su crucifixión y muerte y su misma glorificación en los cielos, respecto a nosotros no tiene otro fin que rescatarnos. Recordemos entonces aquello que vimos de antiguamente. Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, desobedecieron, oyeron al demonio en vez de oír a Dios. Y como justo castigo fueron expulsados del paraíso terrenal. Merecieron el castigo de la enfermedad, de la muerte y de la pena eterna, es decir, el sufrimiento de la privación de la vista de Dios y de los terribles tormentos del infierno. Pero ya desde entonces, en el protoevangelio, como se dice, el primer evangelio, la primera buena nueva que se anuncia, se les promete a Adán y Eva justamente un redentor, alguien que vendría a rescatarlos, a rescatarnos a nosotros en ellos, de su descendencia. Y es el fin entonces por el cual viene nuestro Señor. Nuestro Señor viene para rescatarnos y viene para darnos salud y la felicidad, es verdad. Aquellas felices fiestas que nos saludan constantemente, que realmente queremos que sean felices fiestas, pero que necesitamos saber el sentido de esas fiestas para que sean felices para nosotros. Y es que nuestro Señor viene principalmente para darnos la salud, pero no la salud del cuerpo, no la salud corporal física, sino la salud del alma, la salud del corazón. San Juan Bautista predicaba la penitencia y él no decía, recordemos bien, a los soldados, por ejemplo, cuando venían a preguntarle qué hemos de hacer. Él no decía, dejen la milicia y abandonen, váyanse al desierto o hagan otras cosas. No, él les decía, cumplan los mandamientos, no extorsionen, conténtense con su pago. Es decir, Dios nuestro Señor viene a traer la salud del alma por medio de la reforma de las costumbres. Y también viene a traer la felicidad, felices fiestas, es verdad, pero la felicidad verdadera. Es decir, la felicidad eterna, aquella que no pasa. Esa es la felicidad que trae nuestro Señor y esa es la que nos trae el día de hoy, el día de su nacimiento, el día de la Navidad. Hay distintos modos de predicar. Principalmente se conoce la prédica por el habla, es decir, aquellos que están encargados de hablar, de decir, de anunciar las virtudes, de anunciar el camino del reino de Dios, el Evangelio. Pero también se predica con el ejemplo, que es de hecho, digamos, es el fundamento y lo que le da el valor a la palabra predicada. San Juan Bautista predicaba tanto con la palabra como con el ejemplo. Él predicaba en el desierto, recordemos, y vestía y hacía penitencia, vestía con vestiduras de piel de camello, dice la Sagrada Escritura. Comía miel silvestre y langostas y predicaba la penitencia. Pero también se puede predicar de otra manera, y es que nuestro Señor Jesucristo también nos predica el día de hoy. Nos predica desde el pesebre.
Y uno podría preguntarse, ¿cómo va a predicarnos desde el pesebre, siendo un bebé, un niño? Y de hecho la Sagrada Escritura lo dice, siendo fajado en pañales. Es decir, deja que una mujer, porque la Santísima Virgen, si bien la criatura más santa de todas, no deja de ser una mujer, una pura criatura. Y deja a él, desnudo, indefenso, deja ser envuelto en pañales, así como lo fuimos nosotros. Pero él, recordemos que era consciente de todo aquello. Él tenía plena conciencia de lo que sucedía. Cada una de aquellas cosas, cada gesto que realizaba, lo hacía deliberada y voluntariamente. Y es que nuestro Señor Jesucristo también nos predica débil e indefenso desde el pesebre. Y la prédica no tiene otro fin que la enseñanza y la instrucción. Y nuestro Señor Jesucristo principalmente nos predica 4 cosas el día de hoy. Y quiere que veamos y tomemos ejemplo de ellos para que después lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Nos predica por una parte la virtud tan despreciada del mundo, pero tan querida por nuestro Señor y tan alabada en la Santísima Virgen María, es la virtud de la humildad. Vemos que la humildad es como el fundamento de la vida cristiana. Sin humildad no se puede agradar a Dios, dice la Escritura. Y hay tantos ejemplos, dice nuestro Señor, aquel que se humilla será ensalzado, y aquel que se ensalza será humillado. Y eso lo hemos comprobado constantemente. Y nuestro Señor Jesucristo nos predica justamente la humildad. Él está indefenso, Él está en un pesebre, envuelto en pañales, vestido, cambiado por otra persona, alimentado por su madre, y es llevado donde quieren aquellos que le cuidan. Y es precisamente que por medio de la humildad, por medio de ese ejemplo vivo que nos da Él, nos enseña otra, digamos, la contracara a lo que el mundo afuera predica y celebra. Con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces, vemos que nada valen las honras y los honores que tributa el mundo. Si Dios nuestro Señor se hace hombre y nos da ese ejemplo, está ahí postrado y humilde y después nos dará el abatimiento de la cruz. Y nosotros tenemos que imitar porque nuestro Señor es el modelo de la vida cristiana. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, al ungido, a Jesucristo. Si Él nos predica entonces esa humildad, ¿qué valor pueden tener todas las otras honras, todos los otros deseos de fama, de reconocimiento o esos pequeñitos puntos de estima propia que nos pueden surgir? Y si por una parte nos predica la humildad, también nos predica la obediencia. Recordemos constantemente, y aparece en las Sagradas Escrituras, que Jesucristo fue hecho hombre por obediencia al Padre Celestial. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envía, dirá años después en el Evangelio según San Juan. Esa es la comida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la comida que nos enseña el día de hoy. Se humilla por obedecer al Padre Celestial. Se abaja y se hace hombre como nosotros, toma carne. Y repetimos, llevado donde quiere su Santísima Madre San José, hasta la edad adulta, 30 años, recordemos, vive junto a la Sagrada Familia. Enseñándonos entonces de que nada vale obedecer a los mandatos y los principios que el mundo nos enseña, sino que la verdadera obediencia es la obediencia que se da al Padre Celestial, cumpliendo sus mandamientos. Y también nos enseña la pobreza que es despreciada por el mundo. Aquel que menos tiene es despreciado, es ignorado y abatido. Nuestro Señor Jesucristo, años después nos dirá, no tengo dónde reclinar la cabeza, no tenía propia propiedad, no tenía dónde acostarse, y hoy mismo no tiene quien le reciba. San José y la Santísima Virgen fueron a buscar justamente algún lugar a donde hospedarse y no lo encontraron. Nadie los quiso recibir, eran pobres. Y como único lugar de refugio les quedó, que nos alegra el corazón y nos regocija, y armando el pesebre vemos los animales alrededor, y está bien hacerlo, pero recordemos que no era otra cosa que un establo donde duermen los animales. Y esa misma paja que usaban los animales, las bestias creadas por Dios, es aquella donde Dios es el colchón y la almohada que Él usa en esta tierra. Entonces, si nuestro Señor nace ahí,
si desprecia y no decide no nacer, porque Él nació ahí, porque Él eligió nacer entonces en ese lugar, ¿qué valor pueden tener todos los otros bienes que muchas veces apetecemos? Deseo de más propiedades, de dineros, de bienes y aún de comodidades, viendo a Dios nuestro Señor que se encarna por nosotros, que en Él no tiene necesidad nuestra, pero viene para salvarnos. Las riquezas entonces que se escurren de las manos como agua no tienen ningún valor frente a este ejemplo. Y finalmente nos habla el silencio. Recordemos que estaban fuera del estrépito, del ruido entenebrecedor, aturdidor de la ciudad. Y es precisamente porque Dios habla en el silencio y en la soledad. Ellos se apartan, se retiran a un establo, es verdad, rechazados de los hombres, pero ahí justamente donde Dios habla y donde Dios se manifiesta. Y un ejemplo más nos da la Sagrada Escritura el día de hoy. De los que recibieron el aviso de que nacería nuestro Señor, recordemos que la Sagrada Escritura nombra 3 casos. Uno de ellos son los pobres pastores que vivían al raso, dice las Sagradas Escrituras, cuidando sus ganados. Eran pobres, humildes y fieles, y porque estaban bien dispuestos, Dios no se olvidó de ellos y le envió unos ángeles a que les avisaran para que fueran a adorar a Dios nuestro Señor. Otros fueron los Reyes Magos, que celebraremos su fiesta el día de la Epifanía, la manifestación de nuestro Señor el día 6 de enero. Pero otros también fueron aquellos que vivían en Jerusalén. Tenían el conocimiento, sabían por medio de las Sagradas Escrituras. De hecho, queda manifiesto en ella misma cuando los magos les preguntan ¿dónde nacerá el Redentor? Y ellos le dicen en Belén de Judá, porque conocían las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras no nos dice que ninguno de ellos puede adorar a nuestro Señor. Sabían, pero se quedaron cómodos en sus lugares. Sabían, pero prefirieron estarse sin ningún tipo de incomodidad antes de trasladarse e ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo. No hicieron así los pastores ni tampoco los Reyes Magos, que recorrieron muchos y muchos kilómetros. Ese ejemplo también es el que tenemos que tomar nosotros para el día de hoy. El mundo entero se aparta de nuestro Señor. El mundo predica y dice felices fiestas, sin saber cuáles son esas felices fiestas que están deseando. Todo tributa gloria a Dios nuestro Señor, pero no todos tributan gloria conscientemente y sabiendo a quién rinden honor y gloria. Nosotros tenemos la oportunidad entonces el día de hoy, recordando por qué estamos aquí, por qué Dios nos creó y a quién adoramos, nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, naciendo entre nosotros. Seamos entonces como los pobres pastorcitos que oyen la voz de los ángeles, es decir, la voz de Dios, y van allí. Y seamos también como los Reyes Magos, que dejan todas las otras ocupaciones que tenían y emprenden un largo y penoso viaje para adorar y rendir el tributo a aquello que llevaron para nuestro Señor. Dejemos entonces todos los demás para tener unas felices fiestas verdaderas y rindemos el tributo y el honor de nuestro corazón, especialmente en este día, para que Dios habite siempre en él. Recordemos que Dios habita en el alma que está en gracia. Ese es el portal de Belén, el pesebre, mi corazón. Pero mi corazón tiene que estar limpio y bien aderezado para que Él venga a vivir y mantenerlo en ese estado para no echarlo a patadas de Él por el pecado mortal. Aprovechemos entonces el día de Navidad de nuestro Señor y si Dios nuestro Señor no está en nuestro corazón, por medio de la penitencia que predica San Juan Bautista, traigámosle y que nazca en nuestro corazón. Y si Dios ya nació, porque por su gracia estamos en su amor, hagamos entonces que permanezca en nuestro corazón, manteniéndonos a toda costa en gracia de Dios, para que las felices fiestas que aquí en esta tierra celebramos, no sean felices fiestas eternas en la otra vida y para siempre. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.